Muy buenos días. Qué gozo y alegría que el Señor nos da nuevamente en esta mañana al estar delante de Él como iglesia y presentarnos para que sea Él hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Me da un gozo compartir con cada uno de ustedes. Y yo quiero invitarles entonces que rápidamente nos ubiquemos en el texto que esta mañana estuvimos leyendo al empezar este culto. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Continuamos entonces en el estudio de esta carta a los hebreos. Mientras que usted se ubica allí, permítame contarle algo personal. Cuando niño, yo solía decir de otros niños, cuando eran muy perezosos, que el día en el que nacieron, ese día estaban repartiendo la pereza, pero ellos se la llevaron toda. Lo mismo también hablaba de los inteligentes, que ese día que ellos nacieron, estaban repartiendo la inteligencia y de esas cosas que uno envidia, se la llevaron toda. Eran muy inteligentes. Pero esto lo recordaba justamente con lo que hoy vamos a estar hablando. También recuerdo que había unos que eran muy buenos para las excusas. Y parecía que el día de que ellos nacieron y estaban repartiendo las excusas, también se las llevaron todas. Porque eran estos tipos de chicos que a todos le presentaban una muy buena excusa para no hacer lo que debían hacer. Y claro, eso generaba problemas en sus casas, con sus papás, con sus amigos. Pero yo creo que cuando nosotros vemos nuestra vida hoy, observamos la vida de muchas personas, entre ellas algunos cristianos, vemos también que pareciera que ellos se llevaron todas las excusas y las dejaron para sí. ¿Por qué? Porque son buenos para dar excusas, para siempre estar sacando excusas con respecto a lo que se debe hacer. Yo quiero invitarles a que oremos, que nos coloquemos delante del Señor, rogando que lo que hoy el Señor va a dar a nuestra vida no sea entonces algo en lo cual el día de mañana tengamos que sacar excusas y no asumir responsabilidad. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta mañana, rogando, Señor, que tu palabra hable a nuestra mente y a nuestro corazón, transforme y produzca, Señor, en nosotros los cambios necesarios, y que la claridad y la verdad de tu palabra nos dejen a nosotros realmente sin excusas, y realmente nosotros tengamos la disposición de obedecer lo que en tu palabra has, Señor, revelado. En tus manos, Señor, el predicador, y úsalo conforme a tu buena voluntad. Amén. Hoy es un buen día para recordar que la Biblia no fue inspirada por capítulos, por párrafos, ni por versículos. Y esto lo digo claramente porque nos encontramos en el texto de Hebreos capítulo 12, pero aunque hemos pasado al siguiente capítulo, claramente lo que nos habla el capítulo 12 de Hebreos está conectado con lo que el capítulo 11 ya nos había compartido, ya nos había enseñado. Y es por eso que cuando nosotros vamos al capítulo 12, las primeras palabras que encontramos en este capítulo 12 es por tanto. Esas son las primeras palabras. Y lo que esto nos lleva a entender entonces es que el escritor de Hebreos no ha cambiado de tema. Aunque hemos pasado de un capítulo al otro, el tema sigue siendo el mismo. El tema es la fe. Y al recordar entonces esto, no debemos olvidar que el capítulo número 11 nos habla de 26 personas que vivieron una vida de fe y que de una manera clara dejaron demostrada su fe. Ahora, es por eso entonces que se hace necesario que recordemos rápidamente lo que el capítulo 11 nos ha enseñado. Lo primero, vimos en el capítulo 11 que este capítulo nos enseñó qué es la fe. Y en el versículo 1 nos dijo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aclaramos que este no es un cheque en blanco para nosotros
pensar que es entonces creer en todo lo que yo deseo y que simplemente, aunque no lo veo, lo veré. ¿Será una realidad? No. Esta expresión es para hablarnos acerca de la existencia de Dios y la verdad de su palabra. También Hebreos 11 nos dijo, ¿para qué sirve la fe? Y en el versículo 6, el texto nos enseñó que sirve para agradar a Dios y para creer que Él cumplirá sus promesas. También el texto de Hebreos 11 nos habló de cuál es la esencia de la fe. Y la esencia de la fe, según el versículo 8, es la obediencia. Nadie puede decir que es una persona de fe a menos que sea una persona de obediencia. Obediencia total y sumisa al Señor. También hablamos en el capítulo 11 qué convicciones debíamos nosotros tener por fe. Y el versículo 13 nos habló de una de ellas como ejemplo. ¿Cuáles son una de esas convicciones? Que aquí nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Es decir, el versículo 13 nos está diciendo claramente, este no es nuestro hogar. Pero al seguir el texto del capítulo 11, también este capítulo nos habló de a dónde conduce la fe. Y el versículo 16 nos dice que la fe conduce a la ciudad celestial. Y es aquí entonces donde nosotros podemos ver nuestra verdadera casa. Que esa ciudad celestial, para el que tiene la fe de la cual habla el texto de Hebreos, es su verdadero hogar. También en Hebreos 11 hablamos de en quién debe estar depositada la fe. Y hace 15 días mencionábamos que esta era la parte más importante del texto de Hebreos 11. Porque en el versículo 26 se nos dice que Moisés, de una manera clara, aunque antecedió a Cristo 1500 años, su fe estuvo puesta en él. Y que este era un llamado para que nosotros, hoy, 2000 años después, también hiciéramos lo mismo. Colocáramos nuestra fe en Cristo, que es, como lo dice el texto que hoy estaremos leyendo, el autor y consumador de la fe. Pero lo último que fue compartido y fue mencionado el domingo pasado es cuáles deben ser las expectativas correctas con respecto a la fe. Hoy se habla muchas cosas con respecto a la fe. Y hay una tergiversación de lo que realmente es la fe. Sin embargo, con respecto a cuáles son las expectativas correctas con respecto a la fe, las dejaremos un momento para más adelante hablar acerca de ellas. Volvamos entonces, habiendo ya hecho este recuento rápido y ligero de lo que hemos hablado, volvamos al versículo número 1. Y después de que el texto nos dice, por tanto, ahora el texto continúa diciendo, nosotros también. Y quiero invitarles a que ustedes noten, hasta el capítulo 11 se nos está hablando de hombres y mujeres, tanto del antiguo pacto que estuvieron antes de nuestro Señor Jesucristo, como también del nuevo pacto que estuvieron en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en la etapa de la iglesia naciente. Pero ahora el escritor de Hebreos no solamente ha hecho mención de todos ellos, sino que nos involucra a nosotros, nos hace a nosotros parte de lo que él comenzará a desarrollar en este capítulo 11. Nosotros también. Puede ser que de nosotros no se hayan dicho las cosas que se mencionaron de estos 26 hombres o mujeres relatados en el capítulo 11 de Hebreos. Sin embargo, también nosotros hemos sido llamados a ser personas de fe. Y somos personas que el autor de Hebreos tiene en su mente ahora escribiendo este capítulo número 2. Pero al tenernos a nosotros en su mente, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo que está a continuación en el versículo 1. Teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. ¿Alguno de ustedes ha estado en un estadio? Yo me imagino que sí. Muchos han vivido esta experiencia. Creo que la mayoría han estado en un estadio porque han ido a ver jugar un equipo de fútbol, el equipo de sus amores. Otros han estado en un estadio porque quizás han estado para un concierto, para ver a una persona que se ha presentado allí en un lugar. El autor de Hebreos nos llama a que traigamos
la imagen en nuestra mente de estar como en un estadio, pero no a observar a quienes están allí en el centro del estadio, sino a traer a nuestra mente de que somos nosotros los que estamos en el centro de este estadio, como en la pista central, como en el lugar central del estadio, y alrededor de nosotros, en todas las graderías, hay una cantidad sin número de testigos que nos observan. Y todos esos testigos lo que han hecho es que han dejado un ejemplo de vida, lo cual plantea para nosotros que estamos en la mitad de ese estadio que debemos de hacer lo que todos ellos han hecho y por lo tanto no tenemos excusa de no hacer lo que nos corresponde. Muchos, con respecto a las excusas, dicen eso: yo no soy capaz de hacer, yo no soy capaz de enfrentar, de desarrollar, de cumplir esta tarea, porque no tengo las capacidades, no tengo la elocuencia, no tengo lo que debería tener. Pero el autor de nos dice, pues si piensas así, mira ese estadio, mira esas graderías, y vas a encontrar cantidad de personas como tú, cantidad de personas que son iguales a ti, y que han hecho lo que se te pide a ti que hagas, que han hecho lo que tú tienes que hacer, y por lo tanto no tienes excusa de decir, no puedo. Ahora, al pensar entonces esto y considerar esta imagen, quiero que veamos unas responsabilidades que en estos dos versículos del capítulo 12 iniciales de Hebreos nos plantea que debemos hacer, y de lo cual, nuevamente, no podemos sacar excusa y decir, no lo haré. La primera responsabilidad es: todo verdadero cristiano debe renunciar a lo que este mundo ofrece. Esa es tu primera responsabilidad. Debe renunciar a lo que este mundo ofrece. Y alguno dirá, pero es que esto es súper complicadísimo. ¿Cómo vivir en un mundo donde yo debo renunciar a él? Bueno, observa estas graderías. Observa todos esos héroes que hace 8 días se mencionaba de la fe, porque ellos lo hicieron. Y aquí es muy claro: si ellos lo hicieron, usted y yo también podemos hacerlo. Lo segundo, debemos afanarnos por lo que el Señor ofrece. Sí, lo primero es renunciar a lo que este mundo ofrece, pero lo segundo es afanarnos por lo que el Señor ofrece. Porque no es entonces renunciar a algo y quedarnos con las manos vacías. Es renunciar, pero abrazar lo que realmente es valioso y necesario para nuestra vida. Y lo tercero, que debería ser una persona llamada a vivir una vida de fe, teniendo en alrededor tan grande número de testigos, es imitar a Jesús. Imitar a Jesús en medio de un mundo, de una sociedad tan compleja como la que nosotros estamos. Aún, recuerdo las palabras que Hugo nos compartía hace unos minutos. ¿Cómo es posible que en una iglesia el pecado de la homosexualidad se pase por alto y se normalice? Pero es lo que nosotros encontramos en nuestra sociedad y vivimos todo el tiempo. Y este es un mensaje no solo para aquellos que son adultos y que viven una vida de 30 años en adelante. Esto también es un llamado para todos los que son aún jóvenes, adolescentes, niños. Todos tenemos este mismo llamado. Cada una de estas responsabilidades debemos cumplirlas y debemos tener presente que para ninguna de ellas nosotros podemos sacar excusas. Varios comentaristas con respecto a este texto lo plantearon de esta manera. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por lo tanto, no tenemos excusa de vivir la vida a la que fuimos llamados. Otro lo dijo de esta manera: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas demostrando su fe. Por lo tanto, no tenemos excusas. Voy a hacerle un recuento, permítame hacerle un inventario de los hombres que aparecen y las mujeres que aparecen en el capítulo 11 de esta manera. Les mencionaba que aparecen 26. De esos 26, 22 son hombres. Si hay algún hombre en el día de hoy, en esta mañana y en este lugar, que
después de escuchar este mensaje diga, yo no puedo, no tengo las capacidades, pues déjeme decirle que 22 hombres, claramente del capítulo 11 le dice a cada hombre, hoy no tienes excusa. 4 son mujeres, y también es el mismo llamado a las mujeres. Mujeres, no tienen excusa. Pero también aparecen 15 jóvenes. En estos 24 se nos habla de que 15 vivieron una vida en su condición de jóvenes. Por eso jóvenes, a pesar de sus responsabilidades y a pesar de todo lo que ustedes viven, estos dicen no tienen excusa. Aparecen también aún adolescentes. Aquí tenemos a varios. Hay varios adolescentes en este momento y este texto del capítulo 11 nos dice, adolescentes, ustedes no tienen excusa para vivir la vida que Dios demanda. También aparece la vida de 12 padres. De esos 26, 12 fueron padres. Y algunos podrían decir, es que mi condición de padre es muy complicado realmente vivir como Dios plantea. Pues para ustedes, padres, no hay excusas. Lo mismo que para las madres, también aparecen 4 y no hay excusa. Sin embargo, hay algunos que en este sacar y sacar excusas pueden decir, es que yo vivo en pareja. Y usted no sabe lo complicado que es vivir en pareja. Lo complicado que es lidiar la otra persona con un carácter totalmente diferente. Bueno, de estos 24, 17 vivieron en pareja. Parejas, no hay excusa. Pero no solamente hay 17 que vivieron en pareja, hay 5 que vivieron una soltería. Y no una soltería hasta los 20, 25. Según la Escritura, nunca tuvieron pareja. Fueron personas que vivieron hasta sus últimos días solos, solteros. Pues también para ustedes que están solteros, si es que llevan muchos años en esa condición, tampoco hay excusa. Tampoco hay excusa para ancianos, porque se nos habla de 12, y ancianas se nos habla de 2. Para aquellos que trabajan y que tienen responsabilidades en empresas y con negocios, tampoco hay excusa, porque 7 de ellos trabajaban en sus propios negocios. En conclusión, y pudiendo decir más acerca de esto, nadie tiene excusa de vivir una vida de fe como lo vivieron estos hombres y estas mujeres que están en esta galería y que nos miran a nosotros y esperan de nosotros que vivamos de la misma manera como vivieron todos ellos. ¿De qué forma? Renunciando a lo que este mundo ofrece, afanándose por lo que el Señor ofrece e imitando a Jesús. Veamos entonces esta primera responsabilidad que ya fue recordada. Esa primera responsabilidad que nos coloca a nosotros frente a una vida de fe de la que no podemos sacar una excusa. Esa primera es renunciar a lo que este mundo ofrece. Coloque su atención, le pido por favor, en el versículo 1 a partir de la mitad de este capítulo 12 de Hebreos. Dice el escritor de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Otra vez quiero leerles esta frase del escritor de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muchos conocen el libro llamado El Progreso del Peregrino. Si no lo conocen, lo hemos citado en otros momentos, pero si usted no lo conoce, le invito a que usted lo lea. Es un libro que se consigue en internet, es un libro que se consigue en cualquier librería, de enorme bendición para el cristiano. Este libro fue escrito por John Bunyan y relata la historia de un peregrino, específicamente de un cristiano que emprendió un viaje a la ciudad celestial. Este viaje lo inició desde la ciudad de instrucción y cuenta John Bunyan de esta historia relatada, que es una historia ficticia, pero todo lo que habla allí es cierto. Cuenta que en la primera etapa de este largo viaje, Cristiano lo transcurrió
llevando un fardo. ¿Saben lo que es un fardo? Es decir, una carga pesada. Ahora, esta carga o este fardo que llevaba Cristiano en esta primera etapa, larga etapa de su viaje, lo que ocasionaba era alentar su viaje, era hacer que su viaje fuera cada vez más difícil. Cada vez estaba haciendo de mayor peso este fardo. Sin embargo, llega un momento en la historia de este libro que Cristiano llega a la colina de la dificultad. Y cuando Cristiano llega a la colina de la dificultad, algo de una manera impactante llama su atención. Y lo que hace que esto llame su atención es una imagen que para él realmente lo transformó. E hizo que él pudiera soltar ese fardo que lo había detenido y que lo había limitado en toda esa primera etapa del viaje. Lo que lo llamó la atención fue la cruz. Él vio la cruz en la parte alta de esta colina de la dificultad. Y cuando pudo llegar a la cruz, lo que él hizo fue confesar sus pecados, que era lo que estaba en el fardo, lo que producía un enorme peso, y estando allí entonces, él pudo soltarlo y ser libre de este pecado que lo asediaba. Pues bien, yo creo que cuando nosotros leemos el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 1, podemos ver que John Bunyan se inspiró en este texto para escribir esta parte de la historia de su libro. Pero definitivamente, esta parte del libro de Hebreos nos está hablando a nosotros de una enorme responsabilidad que tiene el cristiano en el caminar de su vida. ¿Cuál es esa responsabilidad? Despojarse de todo peso. Despojarse de aquello que no le permite avanzar de la manera como debería avanzar en la vida cristiana. Yo quiero hacerle una pregunta a usted en este momento. ¿Conoce usted personas que asisten a una iglesia, quizás esta, de muchos años? Yo creo que nosotros conocemos personas de años y años y años en la fe o en la iglesia. Pero pregunta, ahora que usted ha traído a su memoria, quizás alguna de esas personas, ¿ha visto usted el avance? ¿Ha visto usted el crecimiento, la madurez? ¿Ha visto usted la transformación de esas personas a lo largo de los años? O cuando usted piensa en alguna de estas personas, lo que termina concluyendo son las mismas. Han pasado los años, pero son igual. No ha cambiado absolutamente nada en ellos. Pero muy seguramente esto ha sucedido en esas personas porque no se han despojado del peso que han estado cargando. Y siguen entonces llevando un fardo que no les permite caminar de la manera correcta en el camino de la fe. Ahora, hay cosas que definitivamente nosotros debemos ser conscientes que provocan esto. Y permítanme citarle una serie de ejemplos para ver si de pronto alguno de nosotros vive esto o nos lleva a considerar otras cosas que muy seguramente usted allí en su mente y en su corazón puede recordar que sí, que claramente es un peso que hay adentro. Y antes de citarle estas cosas, permítanme hacer una diferencia. El escritor de Hebreos habla de un peso, pero también habla de un pecado. Pero hace la separación. Y con esto lo que el escritor de Hebreos está queriendo llevarnos a entender es que es cierto, hay pecados que nos alentan en la vida cristiana, que no nos permiten avanzar. Pero hay otras cosas que no son pecado y producen lo mismo. No son pecado, pero no nos permiten avanzar. Y nosotros nos aferramos a estas cosas. Ejemplo entonces. Jóvenes, pregunta para ustedes. ¿Usar la internet es pecado? ¿Qué piensa? ¿Qué concluye? ¿Usar la internet es pecado? La respuesta es no. No es pecado siempre y cuando en lo que navegues Dios lo pueda ver. Dios esté contento y agradado con lo que navegas. Sin embargo, aunque no es pecado el estar en internet,
Si te la pasas en internet día y noche, mañana y tarde, todo el tiempo pegado al internet, aunque no es un pecado, porque no estás viendo cosas que no son correctas o pecaminosas en él, esto te quita tiempo para poder llegar a Cristo, para poder ir al Señor y ser transformado por él y por su palabra. A esto es el escritor de Hebreos cuando dice: despojémonos de todo peso. No es pecado, pero hay cosas que nos alientan. Madres, dedicarle tiempo a sus hijos y a la casa, ¿es pecado? No es pecado, para nada es pecado. Pero si por dedicarle el tiempo a tus hijos y a tu casa, tú descuidas el servir al Señor y dedicar tu vida a colocar talentos y a colocar las capacidades que Dios te ha dado para servir al Señor, eso te alenta en la vida cristiana. Y toda la vida seguirás siendo la misma persona, no habrá cambios en ti. Personas que trabajan. ¿Trabajar es pecado? No, es más, es una orden que el Señor nos da. Sin embargo, si dedicas todas tus fuerzas, tus energías, dedicas todos tus conocimientos a trabajar y a producir, y no apartas tiempo para dedicar al Señor en tu vida personal, en tu crecimiento espiritual, esto terminará entonces llevándote a que no avances en la vida cristiana. Y así pudiéramos seguir citando otra serie de ejemplos, los cuales el escritor de Hebreos te dice: despójate de ellos. No estás pecando con ellos, pero estás haciendo que tu caminar sea más lento en la vida cristiana. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Un texto que todos nosotros conocemos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que todos podemos estar haciendo diferentes tareas o actividades, pero tenemos que evaluar si estas cosas, aunque no sean pecado, nos impiden caminar de la manera como el Señor en su palabra ordena y espera que debe ser en nuestras vidas. Ahora, si seguimos leyendo el texto de Hebreos, ¿qué nos continúa diciendo el escritor? Y el pecado que nos asedia. No solamente nos habla de las cosas que no son pecado, pero sí nos alentan en el paso, sino que ahora nos dice: debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Y claramente hay cosas que nos alentan en la fe, que hablamos de ellas, pero hay otras que definitivamente nos paran. Hay otras que definitivamente nos frenan en la fe. Y el escritor de Hebreos nos dice: tenemos que despojarnos de ellas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que toda esta cantidad de testigos que están en ese estadio observándonos no tuvieron lucha con pecados? ¿O la vida de ellos fue tanta y una vida donde no tuvieron que batallar contra el pecado? Claro que ellos tuvieron que hacerlo. Y ellos entonces se convierten en nosotros, en aquellas personas que nos dicen: si hay un pecado en ti, si hay un pecado del que tú eres claramente consciente, porque el Señor en la palabra te ha llevado a Él, esas personas te dicen: no tienes excusas de no poderlo dejar, de no poderlo abandonar y de no poderlo tirar y colocar a un lado en tu vida. Muchos se justifican diciendo: es que es muy duro, es que dejar este pecado es algo complicadísimo, usted no me entiende porque usted no lo ha vivido. Pero resulta que tenemos una variedad inmensa de testigos que nos dicen: yo viví tu pecado, yo también enfrenté tu pecado y yo lo dejé. Por lo tanto, no tienes excusas, por lo tanto, tienes que hacerlo. Ahora, alguien lo dijo de esta manera: quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y yo creo que realmente la situación de dejar un pecado, de abandonar un pecado, no está en lo complicado del pecado, sino en nuestro deseo de seguir pecando, sino en nuestra manera de asumir la batalla con ese pecado.
no queremos soltarlo. El pecado está ahí y queremos seguirlo acariciando. Y por lo tanto, entonces, como queremos seguirlo acariciando, el pecado sigue llevándonos a estar quietos y parados en nuestro camino de la fe. Permítanme hacerles otras preguntas. Otra vez. Adolescentes, ¿la pornografía es pecado? Claramente la pornografía es pecado. Y cuando es pecado, nosotros seguimos manteniéndolo oculto, seguimos usando la internet para alimentar este pecado, pero seguimos también en una iglesia como esta, llegando a venir, cantar, orar, pero después salir y seguir alimentando ese pecado, estamos totalmente quietos y detenidos en nuestro camino de la fe y estamos desobedeciendo lo que la Escritura nos ha enseñado. Parejas, ¿la infidelidad es pecado? Claro, frente a eso no hay discusión, pero si nosotros seguimos manteniendo las cosas que nos pueden llevar a una infidelidad o manteniendo una infidelidad oculta, claramente nuestra vida de fe se ha parado y se ha bloqueado y no hay avance en ella. Hombre, la pereza espiritual es pecado. No leer la Escritura, no tener tiempo con el Señor, ¿es pecado o no es pecado? Lo es. Así que entonces, si tú vives una vida de esta manera, claramente eso te muestra que estás en un mismo punto y que de allí no has avanzado y no avanzarás, porque sigues teniendo un pecado que no quieres realmente soltar o no quieres realmente batallar contra él para dejarlo atrás en tu vida. Piensa no solamente en las cosas que te alentan, sino también en las cosas que te paran. Piensa en aquellas cosas que tú debes soltar, en los pecados que tienes que dejar para que realmente cumplas lo que el Señor ordena en su palabra. Ahora, lo que nosotros entonces debemos hacer al escuchar esto que el escritor de Hebreos nos dice es lo que claramente ya hemos leído en su palabra. Permítame, nuevamente se lo leo, pero ahora en la Nueva Biblia de las Américas. Dice esta traducción: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despojémonos, es lo que dice el escritor de Hebreos. Pero también esto mismo nos lo dice la Escritura en otros momentos de ella misma. Escuchamos lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente está aquí, también en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, el texto bíblico nos dice: si no confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Así que no es solamente el escritor de Hebreos el que nos está llamando a dejar esto atrás, para realmente vivir como han vivido esta cantidad de testigos que están frente a nosotros. Es claro que la palabra del Señor hace un llamado para que tú y yo realmente atendamos, y para que tú y yo dejemos de sacar excusas, y para que tú y yo vivamos la vida frente a la ordenanza o frente a la responsabilidad que Dios ha establecido en su palabra que debemos vivir. Después de esto, ahora quiero que veamos esta segunda responsabilidad. No solamente nosotros debemos abandonar, dejar atrás lo que este mundo ofrece, sino que también este texto nos habla de que debemos afanarnos por lo que ofrece el Señor. Dice la parte final de este versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En diferentes textos, la palabra de Dios, de manera metafórica,
se ha comparado o ha comparado la vida cristiana con una carrera. Y yo creo que usted recuerda algunos de esos momentos de la Escritura. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero también el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La Escritura entonces nos coloca a nosotros frente a este ejemplo de que la vida cristiana es como una carrera. Y cuando nosotros entonces colocamos nuestra atención en Hebreos 12:1 al final, nuevamente la Escritura nos dice que lo que nosotros debemos hacer es correr con paciencia. Y aunque este es entonces un mandato de la Escritura, algunos podrían pensar que este correr con paciencia es como una contradicción. Porque lo que el Escritor nos está diciendo allí es: corramos lentamente. Y uno dice, ¿cómo puede uno correr lentamente? Pero no es esto lo que el Escritor de Hebreos está queriendo decir. Lo que el Escritor de Hebreos está queriendo decir y el llamado que nos está haciendo es a correr sabiamente. O es a correr con sabiduría. ¿Por qué? Porque la carrera de la fe es una carrera de resistencia. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Yo creo que ustedes conocen a un hombre, bueno, la mayoría creo yo, llamado Usain Bolt. Este hombre es el hombre más famoso, es un atleta muy famoso, que justamente se hizo famoso porque en varias ocasiones ha corrido la carrera de 100 metros. Y claramente la ha ganado, rompiendo récord tras récord. Pero el escritor de Hebreos no nos está hablando de una carrera como la de Usain Bolt. El escritor de Hebreos nos está hablando de una carrera de 10.000 metros, de 10 kilómetros. En otras palabras, una carrera de 25 vueltas a un estadio con una pista de 400 metros. De este tipo de carrera que nos está hablando el escritor de Hebreos. Y no sé si usted conoce a un hombre llamado Kenenisa Bekele. Si no lo conoce, este ha sido el atleta más famoso en la historia por ganar este tipo de competencia. Una carrera de 10.000 metros. Pero si nosotros le preguntáramos a Kenenisa si él se ha preparado de la misma manera como se ha preparado Usain, claramente la respuesta que él nos diría es no. La preparación es totalmente diferente. La carrera de Usain es una carrera explosiva, mientras que la carrera de Kenenisa es una carrera de resistencia y de perseverancia. ¿Quién pasaría si Usain fuera a correr una carrera de 10.000 metros y empezar con la velocidad que lo hace cuando él corre la carrera de 100 metros? Quizás a los 100 metros le gana a Kenenisa, pero a los 200 metros ya ha perdido la fuerza. Mientras que Kenenisa, haciendo alusión a esta enseñanza que se le da a los niños cuando pequeños, la liebre y la tortuga, si Kenenisa sabiamente planea su carrera, sabrá que después de la vuelta número 24, él debe seguir teniendo fuerzas para terminar y completar la última. Este es el tipo de carrera que el escritor de Hebreos tiene en su mente cuando nos habla a nosotros que debemos correr la carrera de la fe. Una carrera de tiempo, una carrera de distancia, una carrera que hay que correr con sabiduría, que nosotros no podemos correrla pensando que la correremos en 2 o 3 días, sino a lo largo de toda la vida. Y cuando nosotros miramos el texto de Hebreos, el mismo texto de Hebreos nos presenta cuál debe ser la motivación para correr esa carrera y ser sabios para correrla. Esta carrera que tenemos por delante, debemos correrla como lo
enseñó Hebreos 11:26, teniendo nuestra mirada puesta en Cristo, en Cristo. Nosotros debemos correr esa carrera con esa motivación, que al final con quien nos encontraremos, que al final a quien veremos, que al final con quien compartiremos y nos recibirá y nos alentará y nos dará el premio, como él mismo lo dice en su palabra, es de Cristo. Si tú quieres correr una carrera explosiva en la vida cristiana, o leer la Biblia casi que en un día, o tener una oración de 2 y 3 horas, o estar en una iglesia y dedicar todo el día para estar allí, si tú quieres hacer eso lo puedes, pero fácilmente al otro día habrás perdido el impulso y la fuerza. Debes ser sabio, y el escritor de Hebreos nos llama en la sabiduría a colocar esa mirada en Jesús y saber que después de esa carrera larga, con Él es con quien nos encontraremos. Así que hay que guardar fuerzas, así que hay que hacerlo sabia y prudentemente, pero haciéndolo decididamente. ¿Por qué? Porque fuera de ver a Cristo al final de esa carrera, también hay otra motivación más que el texto de Hebreos ya nos la mencionó, y es la ciudad celestial. ¿Qué es lo que hay en tu cabeza cuando piensas en tu futuro? Y especialmente, ¿qué es lo que hay en tu cabeza cuando piensas después de la muerte? ¿Que todo terminó? ¿Que hasta allí llega tu vida y que ese es el final de todo? Pues la Escritura, para los que anima a correr la carrera de la fe, les dice, después de la muerte hay una ciudad celestial. Esa ciudad celestial es la ciudad que Dios ha preparado, que Dios está guardando, que Dios está aquí esperando para aquellos que van a llegar al final de esa carrera y darles esa ciudad celestial como también un premio a su perseverancia y a su resistencia. Por eso el texto dice, corramos con paciencia. Sin embargo, es necesario tener la perspectiva clara en nuestra vida. ¿Cómo debemos correr con paciencia? Algunos creen que correr con paciencia es dedicarse a ver y recibir todas las bendiciones de Dios sentados en la sala de su casa. Pero ni siquiera el texto de Hebreos 11 nos lo dice así. Yo quiero que usted se devuelva un momento al versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos. Vamos a hacer un ejercicio para mostrar qué es lo correcto, la manera correcta como nosotros debemos ver la vida cristiana. Pero mientras que usted se ubica, le mencionaba al principio, lo hemos dicho en otros momentos, que la fe en el día de hoy es algo que ha sido tergiversado y ha sido dañado y ha sido colocado de una manera totalmente contraria a la Escritura. Por ejemplo, hoy en una iglesia que tiene fuerza, y coloco esa iglesia entre comillas porque es una falsa iglesia, una iglesia que se llama Iglesia Universal, habla del agua bendita que usted puede ir allí para que sea bendecida y después llevarla a su casa y ella se encargará de sanar todas sus enfermedades. O también, hablando de esa falsa fe, si usted sintoniza, por ejemplo, el canal de City TV, encontrará que aquí promocionan una llamada billetera de Ángel Uriel. Y que esa billetera lo que hace es hacer que se multipliquen sus ingresos. Pero usted tiene que poner fe. Bueno, todo esto es claramente algo contrario a la fe de la que habla Hebreos, especialmente el 11. Porque Hebreos 11 es una muestra de la realidad de la fe que ustedes y yo debemos vivir. Es más, si en algún momento a usted alguien le dice, los hijos de Dios no pueden vivir en una condición de dificultad, en una condición de enfermedad o de pobreza, llámelo y muéstrele Hebreos capítulo 11 y lo que vamos a leer a continuación. Es más, yo les cuento algo personal. En una ocasión estábamos haciendo una diligencia con mi esposa. Nos encontramos con una persona que nos hablaba de que era una persona creyente. Y resulta que la diligencia que estábamos haciendo era una diligencia que tenía que ver con dinero. Así que entonces, al estar aquí con esa persona, pagamos lo que teníamos que pagar y mi esposa dijo, nos quedamos sin nada. Nos quedamos pobres. Esa persona escuchó esa expresión y esa persona dijo, los hijos de Dios no tienen por qué declarar pobreza. Los hijos de Dios no son pobres.
Veamos si realmente eso es lo que enseña Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante. Y vamos a hacer un ejercicio. Cuando lleguemos al versículo 33, cada vez que se nos hable de las personas que allí son mencionadas, ustedes van a terminar diciendo amén. Pero con convicción, le van a decir con esa convicción que dice, sí, lo que ellos hicieron es digno de ser recordado, amén por lo que ellos hicieron. Vamos a mirar. Dice, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y escuchen lo que se menciona de todos ellos. Que por fe conquistaron reinos. Con convicción más fuerte. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Muy bien. Hemos hecho la tarea muy bien hecha. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos haber sido no solo testigos, sino protagonistas en las cosas que hemos leído hasta aquí? ¿Cierto que muchos quisiéramos? Pero sigamos leyendo Hebreos, porque Hebreos no ha terminado. Hebreos continúa. Sigamos entonces en la mitad del versículo 35. Y ustedes van a seguir diciendo amén. Mas otros fueron atormentados. ¿Sí? ¿Usted quiere eso para su vida? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones, puestos a prueba. ¿Por qué no lo dicen para que no coman? Muertos a filo de espada, anduriendo de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y alguien dijo, los hijos de Dios no pueden declararse pobres, pero Hebreos dice pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Ya no lo decimos igual, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero hacerles esta pregunta. Las personas que son citadas entre los versículos 32 y 35, la primera parte, ¿fueron personas de fe? Claro que fueron personas de fe. Estos hombres y mujeres demostraron que sus vidas eran vidas que estaban claramente llenas de fe en Dios y en sus promesas. Pero las personas que son mencionadas después de la mitad del versículo 35 hasta el 38, ¿fueron personas de fe? ¿Sí o no? Porque no lo escuché. Claro que lo fueron personas de fe. El escritor de Hebreos así lo declara. Y estas personas dejaron demostrado que sus vidas la vivieron con fe, aunque vivieron cosas terribles, horrendas, despreciables, que muchos de nosotros no diríamos amén por ellas. Que ojalá eso le pase a mí. Sin embargo, ellos lo vivieron. El escritor de Hebreos dice que ellos fueron personas de fe. Personas, entonces, que nos demuestran a nosotros cuál debe ser la expectativa correcta de la fe. La expectativa correcta de la fe no es todo estará bien. La expectativa correcta de la fe es que si permanecemos fieles, colocando nuestra mirada en Jesús, pase lo que pase, al final lo veremos a Él y al final estaremos en esa ciudad celestial. Esa es realmente la expectativa que debemos tener. Porque Jesús fue muy claro. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
en el mundo tendréis aflicción. La carrera de la fe debemos correrla con la prisa de querer hacer la voluntad de Dios, pero con la sabiduría, la resistencia y la perseverancia de que habrá muchas cosas que querrán sacarnos, que querrán debilitarnos, que querrán hacer que no lleguemos a la meta final. Muchas de esas cosas se nos presentarán hoy, pero también otras mañana, y las otras la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, o década, así es la voluntad del Señor, así para nuestros días. Tú hoy tienes que correr guardando energías para lo que viene más adelante. Porque como claramente quedó demostrado, vendrán cosas que te querrán sacar. Y si tú no permaneces firme en el fe, entonces o serás paralizado o serás sacado de la carrera. Así que entonces, abraza lo que el Señor quiere para ti, lo que el Señor en su palabra plantea para tu vida. Coloca tu atención en esas promesas hechas para ti y aférrate a Él y permanece firme en Él. Y por último, la tercera responsabilidad que cada uno de nosotros debe cumplir es imitar a Jesús. Otra vez, muchos les gustan las excusas. Es que Jesús no vivió en esta época. Es que Jesús no tuvo que enfrentar lo terrible y lo malo del mundo en el que nosotros vivimos. ¿Será esta una excusa válida? ¿Será este un argumento que realmente podamos sacar? El mundo es igual de perverso al que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesús cuando se encarnó. Solo que peca de formas diferentes. Las personas en ese tiempo no amaban más su vida que lo que lo hacen hoy, o menos. Lo hacen igual y aman su vida deseando los placeres que este mundo ofrece para ellos de la misma manera como hoy, aunque sean diferentes. Pero es exactamente la misma manera. Veamos el versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claramente el escritor de Hebreos entonces nos dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Pero esto qué es lo que significa? ¿Será simplemente mirarlo y ya? Cuando tratamos de seguir viendo lo que el texto nos dice, el texto nos habla de que coloquemos nuestra mirada en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Al ir al texto griego, la palabra que se traduce autor para el español nuestro es la palabra argegos. Y esta palabra argegos es una palabra que también da la idea de pionero, de líder, de príncipe o fundador. Y cuando vemos la palabra consumador, es una palabra que viene de la palabra griega telepoites. Y esta palabra es una palabra que indica perfeccionador o alguien que lleva a cabo. Teniendo entonces esto claro en nuestra mente, lo que nosotros debemos ver es que el escritor de Hebreos nos está llamando a que cada uno de nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de este hombre que fue el pionero en la fe, pero fue también el perfeccionador de la fe. Escuchemos lo que dice Juan 17:5. Escuchen este texto, porque este texto nos habla a nosotros del evento más antiguo registrado en la Escritura. Hace poco lo recordábamos con quienes están en el proceso de candidatura a la membresía. Juan 17 nos habla del evento más antiguo registrado en la Escritura. Y Juan 17:5 puntualmente nos dice esto: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús está haciendo referencia a lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Pero en este texto, ¿qué nos está presentando? Un acuerdo, una conversación, nos está revelando una conversación que hubo entre el Hijo y el Padre. Y en esta conversación, lo que se nos cuenta es que hubo un acuerdo,
un acuerdo donde el hijo haría una tarea en ese proceso de la redención y el padre haría otra. Y lo que el hijo haría sería colocarse en las manos del padre para que en el tiempo establecido y en el acuerdo entre ellos, en este plan de redención, el padre entonces le regresara su gloria, gloria que él había decidido soltar para venir y obedecer al padre. Este es un acto de fe. Voy a colocar este ejemplo para hacerlo entender. Padres, cuando nosotros tenemos un hijo y ese hijo se coloca en un lugar cercano a nosotros y nos dice, papá, sosténme, y se tira, ese acto del hijo es un acto de ¿qué? De fe, de confianza. Él se tira porque está seguro que el papá lo va a coger, lo va a sostener y no lo va a dejar caer. Bueno, eso fue lo mismo que hizo Jesús, el Hijo, con el Padre. Acordaron un plan y en ese plan el Hijo se colocaba en las manos del Padre y el Hijo estaba claro que cuando llegase el momento el Padre le devolvería la gloria que él tuvo antes y que dejó que obediese al Padre. Y ese momento llegó. Lucas capítulo 23 versículo 46 dice: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús es nuestro ejemplo de fe, nuestro ejemplo perfecto de fe, porque Él mismo actuó en fe, porque Él mismo vivió una vida de fe. Y este quizás es el texto más claro y evidente de ese actuar de fe de Jesús. Jesús confió su vida al Padre y confió en la promesa que el Padre le había hecho, de que después de su muerte, Él resucitaría. Y claramente esto sucedió en la Escritura. Pero la Escritura así nos lo revela. Por eso, el escritor de Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso el escritor de Hebreos dice, Él es el pionero, Él es el perfeccionador de la fe. Si alguien quiere vivir una vida de fe, pues imite a Jesús. No solamente ponga su mirada en Jesús, sino imítelo, viva como Él. Amén. Ahora, en este mismo versículo 2, el texto continúa diciendo, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Saben? Hay algo muy interesante y especial en la Escritura cuando nos habla de esa relación entre Cristo y el verdadero cristiano, entre Cristo y el que está realmente corriendo sinceramente esa carrera de la fe. Y es que lo que le ha sido prometido a Cristo también le ha sido prometido a los que corren con Él, o como Él, o a los que corren imitándolo a Él. El texto en versículo 2 nos dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Jesús que lo llevó aún a soportar la cruz, que lo llevó aún a aguantar el oprobio de la muerte? ¿Cuál? La gloria que nuevamente lo esperaba con el Padre. Y saben, eso es lo mismo que espera al que corre la fe, al que corre ese camino largo de la fe, una gloria con el Padre. No es la gloria suya donde lo llevará a ser el superhombre, la supermujer. Es la gloria de tener un cuerpo perfecto para vivir toda una eternidad delante del Padre y gozar de su presencia, delante de Cristo y gozar de su presencia, delante del Espíritu y gozar de su presencia por toda la eternidad. ¿Es eso lo que te mueve y es eso lo que te llama a ti a permanecer y a perseverar en la fe imitando a Jesús? Pues es lo que debiera llamarte. Por esto Jesús sufrió la cruz, como continúa diciendo el texto, menospreciando el oprobio, en otras palabras, el sufrimiento y la humillación, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, recibió su recompensa. Déjame decírtelo de esta manera. Jesús soportó y menospreció la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento tendría gozo y alegría. Y ahora se ha sentado a la diestra
del trono de Dios. Pues bien, si tú imitas a Jesús, si tú no sacas excusas de vivir una vida como Jesús la vivió, sino que te esfuerzas, sino que te comprometes a vivir la vida de Jesús, recibirás exactamente lo mismo. Recibirás lo que ya Jesús recibió y estarás allí en esa presencia con el Padre. Así que entonces no nos queda a nosotros otra opción sino que imitarlo a Él. Y estamos llamados a hacerlos porque tenemos una fe. Pues espero que esa sea su fe. Ya Hebreos 11:6 lo dijo al final. Dios es galardonador de los que le buscan. El Padre premia al Hijo. Y ese premio también está disponible para los que caminan esa misma vida del Hijo. Así que ánimo es que tú sigas a Jesús. Que tú seas este que imita a Jesús en toda su manera de vivir. Claramente, para esto también vino Cristo. Escuchen estas palabras de Pedro. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Y cuál es el llamado a cada uno de nosotros? Del cual espera la Escritura, toda esa cantidad de testigos que están en este estadio observándonos, esperan que nosotros no saquemos excusas. Es eso. Primero, renuncia a lo que este mundo te ofrece. Tenlo por basura. No lo consideres como algo valioso. No creas que esto es algo por lo que vale la pena entregar tu vida. No estamos diciendo que no tengas que trabajar o que no tengas que cumplir responsabilidades, pero que no sea eso lo más importante en tu vida y lo que te absorba y tome tus energías. Segundo, afánate por lo que el Señor ofrece. Corre esta carrera, pero con sabiduría, sabiendo que cada día más tienes que avanzar y crecer, que cada día tienes que dar más de ti y conocer más la Escritura, llevándola a la obediencia en tu vida para que cada día tu vida sea más como Cristo, que es lo último. Imita a Cristo. Sé como aquel que es el autor y perfeccionador de la fe, aquel que mostró cómo debía ser vivida la fe, y que aunque era Dios, tú y yo no podemos decir, para él fue más fácil. La misma vida que él vivió es la vida que nosotros estamos llamados a vivir y que tenemos que hacerlo delante del Padre para honrarlo. No hay excusa para no hacerlo. Sin embargo, si Cristo no es la razón de tu fe, si Cristo no es el centro y la motivación de tu fe, si Cristo no es lo que tú anhelas al encontrar al final de tu vida, quiero decirte que hoy nuevamente está la oportunidad puesta delante de ti. El llamado es, ve a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados, clama por perdón y por misericordia, y cuando lo hagas, comprobarás que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Oremos. Padre Celestial, en este momento, Señor, damos gracias por tu palabra. Y lo hacemos, Señor, claramente convencidos que no podemos, Señor, sacar excusas. Por eso, yo quiero rogar, Señor, que tú seas perdonándonos. Que tú seas, Señor, perdonándome por las cantidades y sin número de excusas que hemos sacado para decir que no podemos vivir la vida que tenemos como ejemplo de Cristo, para argumentar que la vida cristiana es difícil y por lo tanto no puede ser vivida de esa manera. Señor, perdónanos, porque hemos sido muy buenos para sacar excusas, porque no hemos asumido con la responsabilidad que debe ser la carrera de la fe, sabiendo que es una carrera larga y es una carrera que debemos correr con paciencia, con sabiduría, pero no la hemos asumido de la manera correcta. Señor, que tu palabra hoy mueva nuestro corazón para que ya no haya más excusas
usas en nuestras vidas, para que, viendo esa cantidad de testigos que están en ese estadio observándonos, nosotros, decididos, comprometidos, nosotros asumiendo la responsabilidad que debemos asumir, corramos esa carrera de fe imitando a Cristo, abandonando el pecado y abrazando tus promesas. Que eso sea lo que cada uno de nosotros haga para la gloria y la honra de tu nombre, pero también para la bendición de cada una de nuestras vidas. Señor, te ruego que esto sea lo que tú hagas, que quede claro en cada uno de nuestros corazones. A ti, buen Señor, por tu palabra, sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén.